Bien, vamos a empezar con una pequeña prueba. Voy a presentarles ahorita una imagen que tiene muchos puntos. Y lo que ustedes tienen que hacer es tratar de estimar cuántos puntos hay en esa imagen. No les va a dar tiempo de contar, simplemente traten de hacer una estimación general. ¿Listos? Bien. Por favor, levanten su mano quienes crean que hay más de 80 puntos en esa imagen. Levanten sus manos. ¿Okay? Manténganlas levantadas, no la bajen, no la bajen. Ustedes son personas que pueden ser categorizadas como sobreestimadores. Y esto está asociado a una buena característica. Ustedes tienen la facilidad para identificar el potencial en las demás personas. Muchos estudios muestran esto. Pueden ya bajar sus... Bueno, antes de bajar sus manos, vuelvan a levantar y voltéense a ver, traten de voltear a ver en el auditorio quiénes son ustedes que tienen esta característica en común. Bien, pueden bajarla, gracias. Ahora vamos con quienes vieron menos de 80 puntos. ¿Pueden levantar sus manos, por favor? Gracias, no, déjenla arriba. Ustedes pueden ser considerados como o catalogados como subestimadores. Y esto también está asociado a características positivas. Ustedes tienen facilidad para identificar situaciones de riesgo, y esto es también bastante importante en la vida. Entonces, en este auditorio tenemos dos tipos de personas, subestimadores y sobreestimadores. Bueno, la verdad no. La verdad todo lo que acabo de decir está inventado. Nada de esto, esta prueba no funciona para nada. Supongo que algunos de ustedes sí tienen estos talentos, pero no puedo saberlo yo a través de esta prueba. ¿Por qué les acabo de hacer esto? Bueno, acaban de ser víctimas de una forma muy común de experimentación social en la psicología, que se conoce como el paradigma de grupos mínimos. Esta idea fue propuesta originalmente por un psicólogo polaco, Henri Tavgel, y la idea de este tipo de experimentos consiste en dividir a las personas en dos grupos en base a una categoría completamente arbitraria, algo sin sentido, algo que es demasiado simple, que pensaríamos que no tiene ninguna importancia. Y luego les das a las personas la oportunidad de interactuar entre sí. Consistentemente estos estudios encuentran que, a pesar de que esta categoría no debería de tener ninguna relevancia, acaba influyendo en la manera en que las personas interactúan. La gente usa esas categorías para navegar ese mundo social. Usa esas categorías para pensar con quién le conviene juntarse y con quién no le conviene juntarse. Tienen actitudes más favorables hacia las personas que les fueron asignadas esas categorías. Esto puedes hacerlo, estos estudios se han hecho cientos de veces en la psicología. Se han hecho cientos de veces en la psicología y puedes hacerlo con algo tan sencillo como darle a la mitad de un grupo camisas azules, darle a la otra mitad camisas rojas, a unos les llamas los rojos y a otros les llamas los azules. Y solamente con eso puedes empezar a observar estos efectos. Y esto sirve para ilustrar el concepto del que les quiero hablar hoy. Los seres humanos somos criaturas tribales. ¿Qué quiere decir esto? Los seres humanos navegamos el mundo social buscando constantemente identificar características que nos permitan saber quiénes son nuestros aliados, quién es parte de nuestra tribu y quién no pertenece a nuestra tribu. Si no me creen, vean estos ejemplos. Vean estos ejemplos, estas categorías, y cuando le ponemos la palabra mí enfrente, ¿no? Todas estas categorías, mi género, mi partido político, mi país, mi familia, cuando le ponemos cuando lo experimentamos como una categoría, se convierte en una especie de tribu, en una tribu a la que yo le voy a dar preferencia por encima de los demás. La psicología tribal tiene muchos aspectos o está asociada a muchos aspectos positivos. Por ejemplo, nos hace tener un sentido de pertenencia con el grupo, nos hace tener un sentido de identidad, de autoestima, de que somos parte de algo. Genera cohesión entre los grupos y esto puede servir para ayudar a resolver problemas que enfrentamos en común. Y esto también nos ayuda a apoyarnos unos a otros, hoy por ti, mañana por mí. Y por último, nos ayuda también a tener un sentido de trascendencia, a creer que la vida que va más allá de mis propias intenciones, que soy parte de algo más grande. Todos estos son aspectos positivos de nuestra psicología tribal. Pero también existe un lado oscuro.
En el momento en que marcamos una categoría entre quién pertenece a nuestro grupo y quién no, ahí estamos marcando un límite que va a hacer una diferencia en cómo nos relacionamos con las personas. A veces podemos tratar a quienes no pertenecen a nuestra tribu con indiferencia, con antipatía, incluso con odio. La historia de la humanidad está llena de ejemplos terribles de cómo estos mecanismos se pueden salir de control. A veces también se manifiesta con una lealtad excesiva, sumisión completa a la autoridad, todo por encima, el grupo por encima de todo. Y muchas veces nos hace perder la objetividad, nos hace ser menos inteligentes y nos impide tomar decisiones racionales. Estos mecanismos funcionaron muy bien durante miles y miles de años en la historia de evolución de los seres humanos, porque resulta ser que durante miles y miles de años vivíamos en pequeños grupos, en pequeñas tribus, de ahí el nombre de la psicología tribal. Sin embargo, esas características en las que estos mecanismos evolucionaron no son las características en las que vivimos en la actualidad. Hoy en día vivimos en sociedades extremadamente complejas, donde tenemos que interactuar con extraños todo el tiempo, con personas de distintas tribus. Nosotros mismos somos miembros de distintas identidades tribales en distintos momentos de nuestro día y de nuestras vidas. Y algo está pasando en los últimos años. Algo está pasando que cada vez más la sociedad parece estarse polarizando, no solo en términos políticos, sino también está permeando al ámbito social. Y esto puede ser un problema gravísimo para el funcionamiento de una sociedad democrática que depende de establecer acuerdos, que depende de generar diálogo entre los ciudadanos. Quizá el ejemplo más importante de polarización social que hay en la actualidad lo vemos en Estados Unidos y también es de donde tenemos más datos. Por ejemplo, fíjense lo que ha pasado en menos de 10 años. Este es el porcentaje de personas en Estados Unidos que considera que no se puede tener una relación de pareja con alguien que vota por el otro partido. Hace 8 años, en 2012, era de 33%. Ahora ha pasado a ser del 55%. Cuando a las personas en Estados Unidos se les pregunta si te gustaría o saldrías con alguien que hubiera votado, cuando a los republicanos les preguntan si saldrían con alguien que hubiera votado por Hillary Clinton, prácticamente la mitad dice no hay manera. Y en el caso de los demócratas, el 70% dice que nunca saldría con alguien que hubiera votado por Trump. Finalmente, una estadística más, las personas que tienen hijos, cuando les preguntan si les gustaría, si les molestaría que sus hijos, su hijo, su hija, se casara con alguien de la tribu política opuesta, esto en igual proporción, republicanos y demócratas, casi 4 de cada 10 personas dicen sí me molestaría, no quiero que mi familia se asocie con otra tribu. Y estudios recientes han podido demostrar cómo incluso la sociedad se está fragmentando, se está segregando en cómo vivimos. Este estudio en Estados Unidos recientemente hecho con 180 millones de personas, que es una locura para un estudio, publicado en la revista Nature, demuestra cómo vivimos ya cada vez más en burbujas, o al menos los norteamericanos viven en burbujas donde solo interactúan con personas que piensan igual a ellos. No puedo hacer suficiente énfasis en lo grave que es esto para un país democrático. ¿Qué pasa con México? Al final del día somos distintos a los norteamericanos. Nosotros no tenemos este sistema bipartidista. Y nuestra historia también es diferente. Pero creo que es innegable, creo que la mayoría de ustedes estaría de acuerdo conmigo en que algo está pasando en los últimos años. Este es un ejemplo que ilustra cómo nos estamos dividiendo como sociedad, ¿no? En esta encuesta de Mitofsky se le preguntó a la gente por si aprueban el manejo de la pandemia del presidente durante esta pandemia del COVID. Cuando las personas se identifican como seguidores del presidente, prácticamente todos, el 94% dice sí la apruebo. Cuando las personas se identifican como opositores del presidente, el 0% dice que lo aprueba. Y lo mismo sucede no solo con la figura del presidente, sino también con quienes están asociados a su grupo tribal, ¿no? A su tribu. Hasta ahora hemos visto cómo estos mecanismos tribales de la psicología pueden llegar a dividirnos como sociedad. Pero en este momento quiero hablar también de cómo pueden hacernos menos inteligentes, pueden impedirnos pensar de forma racional y objetiva. Cuando estamos más preocupados por pertenecer a una tribu, a un grupo, literalmente nuestra capacidad de pensar se va a ver nublada, se va a ver obstaculizada.
Y quiero hablar de dos estudios principalmente. En este primer estudio, hecho por Jeffrey Cohen, lo que hicieron fue lo siguiente. Invitan a estudiantes a participar en esto, estudiantes que tienen cierto tipo de ideología política. En Estados Unidos esto es muy fácil porque prácticamente solo hay dos, están demócratas y están republicanos. Y por ejemplo, llegan los estudiantes demócratas al laboratorio y les presentan una política pública, ¿no? Les dicen, a ver, te voy a pedir que leas esta política pública y que me des tu opinión. Y resulta ser que esa política pública que les dan a los demócratas, a los estudiantes que tienen estas creencias alineadas con los demócratas, es una política pública que haría perfectamente sentido, que va perfectamente alineada con los valores de los demócratas, ¿no? Por ejemplo, puede ser algo así como aumentar los impuestos para redistribuir más la riqueza. Pero aquí lo que hacen estos investigadores es darles claves sutiles de que la propuesta viene por parte de los republicanos o que tiene mucha aprobación por parte de los republicanos. En el momento en que se introducen esas claves, ¿qué creen que hacen las personas? Rechazan la propuesta. Dicen, esto no sirve para nuestro país. Y lo mismo sucede con los republicanos. Les ponen una política pública que va alineada con sus creencias, a la mejor reducción de impuestos, pero les dan a entender que la propuesta viene por parte de un demócrata. Igualmente rechazan la propuesta, una propuesta que en principio va alineado con lo que ellos consideran que es mejor para el país. Otro estudio que me gusta mucho, este estudio hecho por Keihan y sus colaboradores, muestra cómo incluso cuando estamos en esta mentalidad de tribu, podemos llegar a perder o se puede ver obstaculizada nuestra capacidad de hacer razonamientos matemáticos. Fíjense lo que hacen en este estudio. Primero les presentan a los participantes, ¿no? Este es un tipo de problema que les presentan, que es un problema que no tiene por qué despertar esta psicología de tribu. Es un problema que no está politizado, que no tiene que ver con ningún problema social que polarice. Se trata de una crema que sirve para quitar un sarpullido. Como ustedes pueden ver allí en la imagen, se muestra esta matriz de datos, ¿no? Primero con las personas que usaron esta nueva crema para tratar el sarpullido y a cuántas personas se les mejoró el sarpullido y a cuántas se les empeoró, ¿sí? Y en la parte de abajo son las personas que no usaron la nueva crema. Estas personas, algunas mejoraron y otras empeoraron. Vean ustedes y piensen cuál creen que sea la respuesta a este problema. Bueno, pues resulta ser que muchas personas tienen dificultad con este tipo de problemas. Por tal, con todo y que la matemática que hay ahí de por medio no es tan compleja, esos problemas requieren una forma de razonamiento cuantitativo que no a todo mundo se le da tan bien. Pero en este estudio se centran en justamente estos estudiantes que pueden hacer muy bien estos procesos y que dicen, claro, lo que aquí tienes que hacer es comparar primero el grupo de personas que usaron la nueva crema y sacar la proporción del total, es decir, sumar 223 más 75, y sacas qué proporción de los participantes mejoraron. En este caso, 75%. Y en el caso de las personas que no usaron la crema, ¿qué proporción mejoraron y qué proporción empeoraron? La proporción que mejoró fue del 84%. La crema no sirve. No ponerte la crema te va a dar mejores resultados. Entonces, estos estudiantes pueden hacer muy bien este análisis. Pero luego les cambian la movida y les presentan un problema que está politizado, un problema que va a despertar estos instintos tribales. Por ejemplo, si eres demócrata, te presentan algo así, ¿no? Ciudades que prohibieron la posesión de armas y ciudades que no prohibieron la posesión de armas. Los datos son exactamente los mismos y la solución es exactamente la misma. De acuerdo a los datos que como están presentados aquí, las ciudades que no prohibieron las armas son ciudades que tuvieron donde el crimen disminuyó, ¿no? Un 84% de ciudades mostraron disminución en el crimen. Entonces, en teoría, pues no hay que prohibir las armas, ¿no? Con estos datos que son inventados. Si eres demócrata, perdón, voy a regresar. Si eres demócrata y te ponen ese problema, incluso aunque seas muy bueno con este tipo de razonamiento cuantitativo, te van a fallar las matemáticas y vas a creer que estos análisis, de hecho, soportan tu posición política. Y lo mismo pasa cuando se invierten los resultados, se los presentan a los republicanos, pasa lo mismo. Entonces, incluso interfiere con nuestra capacidad de hacer análisis numéricos. Esto nos lleva a hablar de qué tan objetivos podemos ser a la hora de evaluar situaciones que justamente despiertan estos instintos tribales. Aquí hay tan solo algunos ejemplos, ¿no?
¿Ha mejorado la corrupción a raíz de la nueva administración? Bueno, la respuesta probablemente que demos va a depender muchísimo de si estamos con o en contra de la nueva administración. Si se propone un determinado programa de becas, de créditos, de pensiones, ¿no? Y te especifican las características que tiene esto, ¿será bueno o no será bueno para el país? Va a depender en buena medida de lo que piensas a nivel político, de quién la está proponiendo, ¿no? El tema de las manifestaciones del 8 y 9 de marzo también. Todos este tipo de temas, dependiendo de la fibra que toquen en tu tribu, pueden hacer que veas las cosas de una manera o de otra. Espero haberlos convencido hasta ahora de que por más que muchas veces tenemos convicciones que creemos que tenemos absolutamente la razón, a veces puede ser que sí, pero no necesariamente estamos en lo correcto. Hay veces que estos sesgos tribales pueden nublar nuestro juicio. ¿Cómo entonces podemos mitigar los efectos de este tribalismo político y social que tiene efectos tan dañinos para las sociedades democráticas? Por un lado, muchos de los psicólogos sociales están decepcionados porque tratan de hacer muchos experimentos y proponer nuevas intervenciones y resulta ser que las personas siguen aferradísimas. Es bien difícil apagar esto. Pero hay ciertas cosas que podemos hacer. Y creo que lo primero es reconocer, siempre que tengamos una discusión, siempre que estemos en un tema que puede despertar estos instintos, lo que tienes que hacer es reconocer que no eres infalible, que tienes todos estos sesgos. Y yo aquí lo que les recomendaría es, lean más sobre psicología política y sobre psicología social. Aprendan más sobre cómo funcionan estos sesgos. Van a ver que es fascinante y te vas a dar cuenta cuántas veces en tu vida la has regado precisamente por eso. 2, trata de salir de tu tribu de confort. Como veíamos en esos datos de segregación, de cómo vivimos cada vez en burbujas de gente que piensa igual a nosotros, te validan, todos los que están a tu alrededor validan, claro que tú tienes la razón, por supuesto, todos pensamos igual. Trata de salir de tu tribu de confort y métete a platicar, a hablar, a discutir, a dialogar con personas que piensan distinto a ti. Trata también de balancear tu dieta de información. Lo mismo sucede. Todos los medios de comunicación que consumimos van muy alineados con las creencias políticas y sociales que tenemos. Y claro, se siente padrísimo leer que se valide todo lo que tú crees sobre cómo funciona el mundo, la política, la sociedad, etc. Trata de tener diálogos con personas que piensan distinto. Trata de tener estos diálogos y trata de que sean diálogos productivos. Y para que puedan ser diálogos productivos, tienes que tratar de reconocer que quien tienes enfrente no es tu enemigo, no es una persona que pertenece a otra tribu, que esto es lo que hacen estos instintos. Tienes que tratar de verlo como un ser humano que a lo mejor compartes muchísimas cosas con él o con ella. Pero principalmente, si quieres aprender algo nuevo y también si quieres persuadir a alguien de que tu posición es mejor en un determinado problema, tienes que tratar de reconocer, ambos tienen que tratar de reconocer que tenemos estos sesgos tribales y que tenemos que dejar de lado. Y tal vez solo así, con una curiosidad genuina, podemos llegar a interactuar unos con otros, no de esta forma tan polarizada como lo estamos haciendo, sino de una manera mucho más productiva y constructiva para una sociedad como la nuestra. Muchas gracias.